demostrativos o demonstratives. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los demostrativos? Ahora, en nuestra vida cotidiana constantemente necesitamos, digamos, señalar o identificar dónde se encuentra, ya sea una persona, un objeto, un animal o cualquier elemento que nos rodea. Un ejemplo de ello son este cuaderno, esa mochila, estos zapatos, aquellos libros. Entonces, estamos utilizando palabras que nos ayudan a señalar algo teniendo en cuenta si están cerca o lejos de nosotros. Entonces, en inglés, esas palabras se conocen como demonstratives. Vamos a ponerlos acá abajo en inglés. Listo. Demonstratives. Listo. O demostrativos en español y son muy importantes para comunicarnos de manera clara y sencilla, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, vamos a ver, 4 demostrativos, ¿listo? Que vienen siendo estos que están viendo en la pantalla. This, that, this, those. Esos son los demostrativos. ¿Listo? Entonces, ya vamos a empezar a hablar un poco de eso. Entonces, durante esta clase vamos a aprender a reconocer cada uno de ellos, comprender también la diferencia que hay entre entre lejos, lejos, cerca, singular, plural, y saber cómo utilizarlos según la distancia. Ahora, también vamos a ver ejemplos relacionados con situaciones cotidianas para que podamos utilizarlos correctamente en inglés, ¿cierto? Para hablarlo o escribirlo. Vale, entonces, listo. Entonces, y creo que sí nos va a dar el tiempo para hacer una actividad, entonces la vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a ampliar un poco acá para que ustedes lo puedan ver mejor. Listo. Creo que ahí se ve bastante claro, ¿cierto? Vale, entonces, vamos por partes. Ahora, vamos a empezar primero por this. ¿Listo? Vamos a ver si acá tengo exactamente. Entonces, this es un demostrativo que utilizamos para señalar una sola cosa, un solo animal, un solo objeto. ¿Listo? Lo importante de esto es que sea una sola cosa y que esté cerca. Entonces, si se dan cuenta, singular, near, singular y cerca, ¿vale? En español, este equivaldría a lo que significa este o esta, dependiendo precisamente del sustantivo. ¿Qué pasa? Que en español, ¿cierto? Se tienen en cuenta géneros, si se habla del término masculino, femenino, ¿listo? En inglés únicamente se entienden de esos géneros, son los sujetos, pero en español, de hecho, las cosas tienen género, ¿vale? Entonces, en inglés tenemos la ventaja de que no, entonces va a ser mucho más sencillo. Ahora, use this for one thing that I close to you. Se usa para una cosa que está cerca de ti, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un libro en mis manos, ¿vale? El ejemplo, this is my book, entonces puedo decir this is my book, ¿por qué? Porque lo tengo en mis manos. Si dijese this is my friend, mi amigo, ¿cierto? Mi amigo está cerca de mí, por eso lo estoy presentando. O I like this pencil, me gusta este lápiz. ¿Por qué? Porque está cerca. Asimismo, podría decir I had this phone, tengo este celular. ¿Por qué? Porque está cerca y está al alcance de mi mano. ¿Listo? Por eso es mucho más fácil poderlo distinguir. This is my phone, ¿cierto? This is my headphones. Estos son mis audífonos.
This is my clothes. Esta es mi ropa. ¿Por qué? Porque está aquí, cerca al alcance de mis manos. ¿Listo? De eso se trata. Ahora, ¿cuándo o cómo lo usamos? Utilizamos this para identificar algo que normalmente podemos utilizar la estructura de this is, como este es, normalmente suele decir así, seguido de el objeto o la persona. Entonces, this is my book, this is my friend, o I like this pencil, ¿cierto? This is my notebook, este es mi cuaderno. This is my friend, sí, este es mi amigo. También podemos colocar this antes del sustantivo, como en el caso de acá. ¿Listo? Bueno, entonces, this nos indica que estamos hablando de una cosa, una sola, ¿listo? Que está cerca. Eso es lo importante de this. Ahora, tenemos el mismo this, ambos se pronuncian igual, simplemente lo que cambia es el contexto. Del contexto vamos a saber si se refiere a este this de acá o a este this. Ahora, este equivale a decir en español estos y estas. ¿Listo? Entonces, this es un demostrativo que utilizamos para señalar dos o más cosas. Use this for two or more friends that are close. Entonces, aquí lo que cambia entre este this y este de acá es que este se utiliza para hablar de una sola cosa, singular, y este se utiliza para dos cosas, que viene siendo el plural, pero ambos indican de que algo está cerca o al alcance o alrededor de nosotros, ¿cierto? Lo importante es que esté cerca. ¿Cerca en qué sentido? Que esté al alcance de la mano. ¿Listo? A eso se refiere con cerca. ¿Por qué? Porque está al alcance de nuestras manos. Ahora, listo. En español, estos o estas. Listo, dependiendo también como tal del sustantivo. Vuelvo y recuerdo que en español tenemos géneros. En inglés no hay géneros para objetos, ¿vale? Entonces, listo. For example, cuando utilizamos this para identificar varias cosas, normalmente utilizamos este tipo de estructura. These are my books. ¿Listo? Entonces ya por el contexto, ¿cierto? Se entiende que estamos hablando de books, libros. Estos son mis libros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son varios. ¿Listo? Lo importante de esto es que son varios. These are my friends, ¿cierto? Ya estamos hablando de más de un amigo. Entonces, these are my friends. Ahora, I like these shoes. Me gustan estos zapatos. ¿Listo? Y ya con eso se entiende de que es algo que está cerca de nosotros. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta o todo claro? Ahí vamos a entender, profe. Vale. Si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, me pueden interrumpir, ¿vale? No hay problema con ello. A ver. Bueno, Perfect. perdón una pregunta. Ahí donde tengo un poquito de confusión donde dices en el de la highlight de this choice, o sea, ¿por qué cambia ahí el, por qué va adelantado el verbo? ¿Por qué va adelantado el sustantivo? El Porque sustantivo. está al lado del sustantivo. ¿Listo? Entonces, pasa lo mismo eh, con el ejemplo anterior. Entonces, this también se puede colocar antes del sustantivo. ¿Listo? No quiere decir que esté mal, simplemente es otra forma de poder hacerlo. Entonces, siendo la traducción, these are my books, estos son mis libros, el de abajo simplemente dice, I like these shoes. Me gustan estos zapatos. ¿Sí? Como haciendo una referencia directa de estos zapatos, entonces sí se puede utilizar antes del sustantivo de quien estamos hablando.
For another example, maybe you can talk about these books are interesting. Estos libros, listo, son interesantes. Se puede utilizar de esa forma también. ¿Listo? Eso no altera igual o no significa que haya un error, simplemente se puede usar directamente también con el sustantivo, ¿vale? ¿Claro? Claro. Listo. Bueno, eso por un lado. Lo pueden utilizar de esta forma o directamente con el sustantivo, ¿vale? Ambos están bien. Entonces, this, vamos a poner entonces más ejemplos antes del sustantivo, ¿vale? A ver, listo. Bueno, vamos a utilizar otros ejemplos, ya que surgió también esa duda. Entonces, vamos a... Exacto. Yo también podría decir, these books are interesting. Interesting. También podría decir, these chairs are comfortable. Listo, también los puedo usar de esa forma. Entonces, no hay problema si los uso directamente con el sustantivo, ¿vale? Igual sí se da a entender la idea. Entonces, this como tal, este this de acá, nos indica que estamos hablando de varias cosas y que estas están cerca. ¿Listo? Entonces, fácil de recordar. This, singular, unir, uno, cerca. Una cosa que está cerca. This, varias cosas, pero siguen estando cerca. ¿Listo? Es como tal una forma de poder ubicar. Ahorita les hago también el ejemplo con una sola cosa para que lo puedan entender mejor, ¿vale? Ahora, vamos a pasar a that. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora si se dan cuenta, se me olvidó decirles, tenía precisamente como esta imagen de referencia, ¿cierto? De this, de una sola cosa cerca, y precisamente cuando hablamos cerca es algo que está al alcance de nuestras manos. Entonces, esta persona que sostiene la manzana puede decir, this apple, ¿cierto? Esta manzana. Esta persona que está acá tiene más de un libro, entonces podría decir, these are my books, estos son mis libros, ¿cierto? Cerca, al alcance de la mano. Ahora que estamos hablando de that, ya vamos a empezar a hablar de lo que está lejos, ¿cierto? Entonces, that se utiliza como singular and far. Far, ¿qué quiere decir? Que cuando señalamos o hablamos de una sola cosa que está lejos, ¿lejos en qué sentido? De que está fuera del alcance de nuestras manos, fuera como tal de esta área donde estamos aquí, ¿listo? Entonces son cosas que simplemente no se pueden tocar debido a la distancia. Eso no quiere decir que estén muy lejos, ¿cierto? Porque no serían visibles. La idea de esto es que sean visibles, simplemente que no estén al alcance de las manos. Ahora tenemos that. That es un demostrativo que utilizamos para señalar una sola cosa, un solo animal, un solo objeto o cosa que esté lejos de nosotros. En español, este equivale a ese, esa o aquel, aquella. Realmente, si vamos a hablar de los demostrativos en español, son más amplios, dependen de género, cerca, lejos, igual. Y hay otros que son un poco más específicos hablando de que están más lejos. ¿Listo? Ahora, sí, eso es aquel, aquella. Lo importante es que seguimos hablando de una cosa, simplemente que esa cosa está lejos. Ahora, that is my house. Esa es mi casa, ¿cierto? O that is your teacher. Esa es tu profesora o ese es tu profesor. O I love the car. I love the car. Me gusta ese carro. ¿Listo? Entonces, al igual que los ejemplos anteriores,
pueden también colocar ese that directamente con el sustantivo. Entonces, igual les explico cómo lo pueden utilizar de esta forma. Listo, lo pueden hacer con todos. Por ejemplo, that book is interesting. That car is new. Or maybe you want to talk that house is beautiful. Beautiful. Listo. Sí. Entonces, lo pueden utilizar así, como está acá arriba, o lo pueden utilizar de esta forma. ¿Listo? Lo importante es que se entienda la cercanía o la distancia que hay, cuántos son y cuál es ese sustantivo del que se está hablando. ¿Listo? También se pueden utilizar con personas, por ejemplo, t-shirt, ¿cierto? Pero con objetos como lo más común. Entonces, ese that en especial nos habla de una sola cosa que está lejos. ¿Listo? Por ejemplo, ya que algunos están de pronto en celular, de pronto en el computador, podría decir that door, esa puerta. ¿Por qué? Porque ahorita la puerta no está al alcance de nosotros, ¿cierto? Pero la podemos ver, que eso es lo importante, que nosotros podemos ver el objeto, ¿cierto? Y si se dan cuenta, son cosas que están cerca, ¿vale? Entonces, utilizamos this para algo que es una cosa y algo que está cerca. Utilizamos that para hablar de una cosa, pero que está lejos. ¿Listo? Entonces, esa sería como tal la diferencia entre ambas. Ahora, en modo de ejemplo, I maybe gonna tag this book is, a ver, this, no, this is my book. Vamos a usarlo así. This is my book. ¿Listo? Este es mi libro y that is my book. Aquí lo que cambia entre ambas oraciones es que se entiende que un libro está cerca y el otro está lejos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Vale. Ahora, por otro lado tenemos those. ¿Listo? Entonces, si ya hablamos de aquí y cerca, si ya hablamos de varios cerca, si ya hablamos de uno lejos, ¿qué significa those? ¿O a qué hace referencia those? Cuando son varios, ¿no? Sí. ¿Y a qué distancia están? Lejos. Exactamente. Entonces, eso sería plural and form. ¿Listo? Entonces, esto en español equivale a decir esos, esas, aquellos, aquellas. Entonces, those es un demostrativo que utilizamos para señalar dos cosas o más, dos o más personas, dos o más animales, dos o más objetos o dos o más cosas que estén lejos de nosotros, pero se pueden seguir viendo. Esto debe tener visibilidad. Entonces, use those for two or more things that are far. Dos o más cosas que estén lejos, exactamente. Entonces, cuando utilizamos those, lo utilizamos para identificar cosas que están lejos, pero las podemos observar. ¿Listo? Entonces, those are my shoes. Esos son o aquellos son mis zapatos. Those are your friends. Esos son tus amigos. I like those mountains. Me gustan esas montañas. Me gustan aquellas montañas. ¿Listo? Obviamente, si ya estamos hablando de una montaña, están lejos, pero siguen siendo visibles. Y eso es lo que a mí me interesa de esto. ¿Listo? Que los puedo seguir.
observando. Ahora, al igual, vamos a ver. Listo. Al igual que, bueno, al igual que did, this, that, those, también puedo colocar those directamente antes de un sustantivo. For example, I told, I tell, this, those books are interesting. Interesting. Listo. O, for example, listo para señalar, those houses are very big. Listo. De esas casas son muy grandes. Entonces, those nos recuerda o nos indica de varias cosas, ¿cierto? Y que éstas se encuentran lejos. Entonces, tenemos this para varias cosas cerca y those para varias cosas lejos. ¿Listo? Esa sería como tal la diferencia. Obviamente, ahora sí, si los tradujese en español directamente, de pronto no se note mucho. Vamos a poner el ejemplo. These are my books. Y those are my books. ¿Listo? Vale. Entonces, así es como funciona. ¿Listo? Si los tradujese directamente, bueno, entonces sería así. Y vamos a ver, acá yo tengo una tabla que es mucho más fácil poderlos entender, ¿vale? Cuando se habla de cerca o cuando se habla de cosas que están lejos. Profe, Dime. quiero, pues, no sé, comentarle algo. Eh, no sé si se salga de la clase, pues no se sale porque es el mismo tema. Eh, en el tema, en el tema de la hoja guía de desarrollo, precisamente hay un tema que es el 8, creo que es la hoja 10, Ya y miro. está todo lo que es los temas demostrativos, lo que estamos viendo. Ahí Ujú. tenemos 4 ejercicios que sería bueno, no sé si se pudiese practicarlos hoy en el resto de la clase. Dice es tema 8 demostrativos de TISAT, TES y TOS. Y está como para hacer unas actividades. Son 4 pequeñitas. No sé si se pudiera, pues Claro para que que todos lo tengamos en cuenta. sí. Dale, déjame, ya miro. Dijiste página 10. Sí, señoras, página 10 es el tema, es el 8. Listo. Están Ya, actividades ahí como para poder explicar, no sé. listo. Entonces déjame, ya lo copio. Voy a abrir una diapositiva acá. Listo, pues yo también planeaba hacer una actividad, pero más tipo Pues sí, Kahoot. por lo que dijiste que era actividad, entonces pues me parece como bueno porque de una vez lo aplicamos al tema que estamos viendo y podemos desarrollar ese taller. Listo, vamos a hacerlo. Vamos a empezar por esta de acá. Listo. Se pegó bien. Siguiente. A ver, siguiente. Vamos a duplicar acá.
Vale. Y queda 1. Sí, ya lo vi. Listo. Entonces vamos a iniciar por este de acá. Listo. Entonces, vamos a resolverlas una por una teniendo en cuenta las dos reglas que les expliqué. Singular, plural, cerca o lejos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos dos opciones, ¿listo? Si yo digo is my phone, aquí me dan dos opciones. ¿Está hablando de una cosa, está hablando de dos cosas o está hablando de algo que está cerca o lejos? Cerca. Sí, entonces utilizo This. this. ¿Listo? ¿Por qué? This is my phone. This is my phone. Entonces, this significa este o esta y se utiliza para cosas que están cerca. Entonces, el ejemplo, this is my phone, este es mi celular. ¿Por qué? Porque está a mi alcance, es algo que está cerca. ¿Vale? Ahora, siguiente. Are my friends. ¿Listo? Esos son mis amigos. Sí, ¿cuál utilizaríamos para decir que son varios? Porque aquí está diciendo friends. Days. La primera. La primera is. ¿Listo? Ambas se pronuncian igual, sino que dependiendo del contexto, van a saber si es una o varios. Como supe acá arriba que era uno, porque dijo phone, no phones, ¿cierto? Entonces, phones equivale a varios y phone a uno. Ahora, aquí, is your car over there? Is your car over there? Ese over there es una forma de decir como por ahí, ¿listo? O allá. That. Entonces, exactamente, that. ¿Por qué that? ¿Listo? Porque es uno solo. Está en singular también. Exactamente, es that you car. Entonces aquí el sustantivo es car, no cars. Car, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Ya sabemos que es una cosa y la expresión exactamente over there nos indica que el carro está lejos porque es una expresión que se utiliza como para decir por ahí o allí o allá. ¿Listo? Entonces, over there, por aquí. Algo así. Vale, entonces, acá, are her shows far away? Far away. Esos. ¿Tres? Those. Dos. Those. ¿Listo? Those. ¿Por qué those? Those are her shows far away. ¿Listo? Entonces, those significa esos. ¿Listo? Estos, aquellos, aquellas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos hablando de varios? Porque estamos hablando de shows. Sus zapatos, ¿cierto? Sus zapatos son plural. Entonces, ya se sabe que estamos hablando de varias cosas. Pero ¿por qué están lejos? Porque tiene la expresión far away. ¿Listo? Lejos. De por sí, ambos significan lejos, entonces far away, por allá, tan lejos. Entonces, those are her shows far away. ¿Listo? Ahora, this. ¿Es mi casa? ¿Esta? This. This is my house. This is my house. Near here. This is my house near here. Exactamente. Entonces, this se utiliza para hablar de una sola cosa que esté cerca. Como yo sé que es una sola cosa, por la expresión que tengo acá. House, no houses. House. Y tenía la expresión de near here, cerca de aquí. ¿Listo? Entonces, this is my house near here. Esta es mi casa que está cerca. ¿Listo? Entonces, ese near here nos indica precisamente de que está cerca. ¿Vale? Y eso también estaba
Vamos a ver acá. Exactamente, estas expresiones de acá. Near es cerca, singular, near. Y teníamos acá plural, near. Incluso en las otras, en los otros demostrativos que ya eran lejos, teníamos singular, far. Far significa lejos. Y acá también lo teníamos, plural, far. Listo, todo está aquí. Entonces, esas serían las respuestas de la primera parte. ¿Listo? ¿Todo claro? Oh, claro, profe. Listo. Entonces, un pequeño tip para que lo tengan en cuenta cuando quieran saber si algo es singular o algo es plural. ¿Listo? Cuando nos referimos a una cosa o varias cosas. Primero, identificar, a ver, primero vamos a identificar, ¿listo? El sustantivo, que es el objeto que se menciona, del que se habla. En este caso fue celular. Celular estaba en plural. ¿Listo? Friends, amigos, Celular estaba en singular. singular, profe. Sí, perdón. Y friends está en plural, termina en una S. Si vamos acá, car, estaba hablando de un solo auto, estaba en singular. Shoes, zapatos, de hecho zapatos siempre va a ser plural. ¿Por qué? Porque todos utilizamos dos zapatos, ¿cierto? Incluso si hablamos de un par de zapatos, nunca decimos un par de zapatos, no. Entonces zapatos siempre va a ser, ¿listo? Plural. Ahora, el otro sustantivo del que estábamos hablando era casa y vuelve, ¿cierto? Está exactamente en singular. Entonces, eso es lo que a mí me dice si se está hablando de uno o de varios. Ahora, otra cosa, ¿listo? Que pueden también tener en cuenta al momento de esto. Por lo general, siempre que decimos este, debemos decir es o son. Y ahí van a tener también en cuenta para saber si son uno o son varios. Is siempre lo utilizamos para singular. Listo. Y siempre es para singular. Y are siempre se utiliza para plurales cuando queremos referirnos a más de una cosa. Listo. Entonces, eso lo pueden utilizar para saber si son uno o son varias y si se dan cuenta. Listo. Fueron las únicas dos que pusimos como plurales. ¿Cierto? Sí, profe. Vale. Ahora vamos para el segundo ejercicio. ¿Listo? Tenemos este de acá, complete the sentence. Entonces, aquí también les explico el porqué de cada demostrativo. In this case, computer is very expensive. Computador es muy caro. ¿Listo? ¿Cuál utilizarían? Este. Sí, This. this. Exactamente. Entonces, this computer is very expensive. Entonces utilizamos this porque estamos hablando de un solo computador y que este está cerca. ¿Listo? Es exactamente como yo decir ahorita que estoy en el computador. This computer is very expensive. Este computador es muy caro, muy costoso. ¿Listo? Ahora, Profe, dime, una pregunta de que están hablando de this, those, de ¿qué temas demostrativos. están hablando? Estamos viendo demostrativos. La ¿Cómo, diferencia cómo? this, that. Vale, vuelvo y te explico. Espérate, ya te explico. Este. Vamos acá. Cuando hablamos de this, es una sola cosa que estamos hablando, es una sola cosa la que estamos mencionando y es algo que está cerca. ¿Cerca en qué sentido? Que está al alcance de la mano. ¿Listo? Este es this. This, este this también se pronuncia igual, pero aquí lo que me da, digamos, a entender o saber es el contexto. Entonces, these are my books. Ya estoy hablando de varias cosas, ¿cierto? Pero que siguen estando cerca de mí. ¿Y cerca en qué sentido? Al alcance de mi mano, cosas que yo puedo tocar, que yo puedo sostener, ¿listo? Lo importante es que estas estén cerca. Entonces, la diferencia entre este this y este this es que este this es singular, ¿cierto? Cuando hablamos de una sola cosa, y este this es de un plural cuando hablamos de varias cosas que están cerca.
Ahora, tenemos este that. Este that se hace alusión a una cosa que está lejos de mí, que yo no puedo tocar, que yo no puedo alcanzar, pero sí puedo observar, sí puedo mirar. ¿Listo? Lo único es que está lejos. Y por último tenemos este those, que se utiliza igual para hablar de algo que está lejos, pero que son varias cosas. Entonces, aquí lo único que toca tener en cuenta es si está lejos, si está cerca, si es singular o si es plural el sustantivo que estamos mencionando. ¿Listo? Como también para señalar, profe, por ejemplo, lo que dice aquellas montañas, aquel cuadro, ¿sí? Exactamente. Sí, así. Mm, ¿Listo? ¿Todo gracias. claro, Joshua? Vale. Listo, entonces sigo acá. Pencils belong to Juan. Pencils. Es those, ¿no? Pencils Porque es está en plural. plural. Exactamente, Oh, entonces This, utilizamos this, this. no, Entonces, mentira. No, this porque this es pencil, como cerca, ¿no? no. Sí, 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 este es sí. cerca. Este dice This, cerca. sí, sí, Estamos this. hablando de varios. Sí, en Esos este caso lapiceros sí. son de Juan. Lápices. Lápices. Entonces, usamos this porque estamos hablando de varios lápices y estos están cerca. Estos pencils belong to Juan. Entonces, estos lápices le pertenecen ¿a quién? A Juan. Juan. Exactamente. Ahora, next. Building over there is new. Building. Esa construcción Ese, aquel, tal. That. es nueva. Esa construcción es nueva. Yeah. Entonces, that building over there is new, ¿cierto? Cuando vean expresiones así, over there suele significar como aquel, allá, allí, ahí, ¿sí? Entonces, over there es una forma de decir como allá, por allá, ¿listo? Da alusión de que algo está lejos. Entonces, ya yo sé que estamos hablando de algo que está lejos. ¿Cómo sé que yo es cosa? ¿Cómo yo sé que es una sola cosa? Porque estamos hablando de building, no buildings, ¿cierto? Entonces, usamos that porque hablamos de un solo edificio y está lejos. Entonces, la expresión incluso over there significa allá y nos indica distancia. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que that building over there is new. Ese edificio de allá es nuevo, ¿cierto? Okay. Next one, tables near are you dirty? Tables. Esas de aquel, dos, Those. plural. Those. Plural porque ahí se mesa. Exactamente. Entonces, aquí teníamos incluso dos cosas que eran las que les había mencionado de los ejercicios de acá. Mirar el sustantivo y mirar cuál verbo to be los acompaña, ¿cierto? Entonces, tenían acá tables y tenían acá are, y ya con eso les indicaba si eran varios o uno. Entonces, tables está en, el sustantivo que estamos hablando está en plural, ¿cierto? Por lo tanto, utilizamos those porque son varias mesas. Entonces, en este ejercicio, those está indicando que las mesas están lejos de quien está hablando. Entonces, those tables are you, no, you are dirty. Estas mesas que están cerca de ti están sucias. Y for the last, we have here a pen. Pen is mine. Ese lapicero es mío. This, This. this porque es plural, singular. Sí. Entonces, estamos hablando de un solo bolígrafo. Dijo pen, no pens. ¿Listo? Entonces, un solo bolígrafo está cerca. Entonces, this pen is mine. Ya ustedes conocen esta expresión de acá. ¿Vale? Entonces, quedarían así las oraciones. Y ya nos quedan estas de acá. Listo. Entonces, lo mismo, igual aquí, tenemos las guías, lejos, plural,
cerca singular, lejos singular, cerca plural, lejos plural. Entonces va a ser más fácil poder armarlas. ¿Por qué? Porque me está diciendo exactamente cuáles son las referencias de cada palabra que necesito utilizar, ¿cierto? Ahora, vale. Me dice que lejos y plural. Listo, plural, my books. Entonces, ¿cómo sonaría esa expresión? ¿Cuál debo usar si se habla de lejos y plural? Those. Those. Entonces sería those books. Those utiliza para varias cosas que están lejos. Entonces, esos libros. My books, mis libros. Those books, esos libros. ¿Listo? Tenemos cerca y singular. ¿Cuál utilizamos? This. This. This drink. This se utiliza para una sola cosa que está cerca. Por ejemplo, esta bebida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tengo a mi alcance. Ahora me dice lejos singular. ¿Listo? That. No, this. Ah, no. This. No, mentira. Mentira. That. That. De imagen. That. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque that se utiliza para una sola cosa que está lejos. Entonces, that car. Ese auto, aquel auto. ¿Listo? A ver, cerca y plural. This. Ahora sí, this. 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 Listo. Y ahora lejos y plural. Those. This. This también. Those. Those. Those students. Listo. Vamos. Creo que esto estaba acá de más, me parece, sí. Ahora sí. Listo. Entonces, aquí colocaron las referencias directas de lo que era cada demostrativo. Lejos, plural, those. Cerca, singular, these. Lejos, singular, that. Cerca, plural, these. Lejos, plural, those. ¿Listo? Igual, vamos a señalar acá. Se me olvidó señalar acá. ¿Listo? Sustantivo, singular. Sustantivo, plural. Incluso acá teníamos el verbo to be, este singular. Building, singular. Tables, plural. Art, plural. Pen, singular. Y todo eso contrasta precisamente con los demostrativos que tenemos acá. ¿Listo? Acá, lejos y plural. ¿Listo? Books, libros, libros. Cerca singular, drink, drink. Bueno, en este momento significa bebida. Entonces, esta bebida. That car, singular. Papers, plural. Students, plural. ¿Listo? Entonces, esas son las cosas que ustedes deben tener en cuenta para saber si algo es cerca o algo es lejos. Ahora, me gusta el ejemplo de acá. Vamos a ponerlo acá. Van a veces a encontrar algunas expresiones que les van a indicar, ¿cierto? Eso es para indicar singular o plural. Vale, hay oraciones que tienen algunas time expressions, que son como esas expresiones que se utilizan para ubicar algo. Entonces, por ejemplo, tenemos over there, por allá, por ahí, ¿cierto? Far away indica lejos. Y tenemos expresiones como near o here. Near, cerca, here, aquí. Entonces, ¿cierto? Van a encontrar a veces, no todo el tiempo. Por eso es importante saber qué expresiones están usando o cómo se refieren los objetos. Acá teníamos otra, over there, que nos indicó también esta distancia. Y acá teníamos otra que era cerca. ¿Listo? Suelen ser time expression.
esto también pasa mucho, más que todo se encuentra en complementos, en los tiempos verbales, pero son bastante útiles en cuanto a ayuda. Si se dan cuenta en estos casos de acá, lo único que podíamos distinguir era si era singular o era plural, y por eso era precisamente la guía, para saber si era lejos, si era cerca, lejos, ¿cierto? De cómo se posiciona un objeto, qué tan cerca o qué tan lejos de nosotros. Eso no tienen times present. ¿Listo? Entonces, important, grammar rules, use with singular, this y that. Este es mi lapicero, mi bolígrafo, y ese es mi perro. Entonces aquí se entiende la distancia y ambos están mencionando una cosa. Use are with a plural, utilizamos este con plural para mencionar varias cosas cercas o varias cosas lejos. These are my books, those are students. Listo. Entonces, estos son mis libros y esos son estudiantes. Y eso da precisamente para marcar la distancia. ¿Listo? Y aquí tenemos otros ejemplos. This is my backpack. These are my pencils. That is your house over there. Those are those cars in the distance. ¿Listo? Entonces, Sí, profe. eso sería, ¿vale? Entonces, ya para la siguiente clase vamos también a ver algo que nos va a servir muchísimo, que es el derby. ¿Listo? Por hoy como tal sería todo. Les pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta o todo queda claro. Todo claro, profe, gracias por la taller. Muchas gracias. Claro, profe, muchas gracias. Listo, chicos, con gusto. Feliz noche para todos. Profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. profe, que allí. Hasta luego, igual. Bueno, gracias. Feliz noche. Feliz noche, profe.